Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de la SocialMed, donde vamos a seguir intentando integrar conocimiento e intentando navegar por la medicina. Continuamos con nuestra trama clínica y en esa trama clínica estamos en una situación de un paciente que ha tenido que ser intervenido de un hiperparatiroidismo. El paciente fue intervenido con éxito. Unas semanas después consulta porque nota cefalea persistente. Recuerda que antes, lo que hemos contado previamente, le habían preguntado por si tenía cefalea y ahora acude porque ha recordado que tal vez pueda ser importante. Ha recordado algo que cree que puede ser importante. Entonces, con todo lo que nosotros sabemos, en un paciente que tenía un hiperparatiroidismo y que ahora dice que tiene cefalea y que le hemos preguntado y que dice que sí, para que se relacionara con ese hiperparatiroidismo, ¿cuál de las siguientes preguntas podía estar específicamente asociada a su enfermedad de base? Vamos a irlas viendo porque a veces en este tipo de formulaciones uno puede pensar en la situación clínica que se le plantea y a veces no, pero se encuentra con 4 puertas abiertas, con 4 pistas y tiene que ir viendo si alguna de ellas cuadra con el trastorno de base que hemos estudiado antes, con el hiperparatiroidismo. Me hablan de hemianopsia bitemporal. Eso significaría una compresión del quiasma. ¿Se puede asociar una compresión del quiasma con un hiperparatiroidismo? Bueno, pues tenemos que pensar si puede tener asociación con una de las causas más frecuentes de eso, que es un adenoma hipofisario. Bueno, pudiera ser. La segunda, dice prueba de Rine negativa bilateral. Prueba de Rine negativa bilateral. Y tenemos que irnos a recordar que es la prueba de Rine. Si es negativa ante un paciente que tiene una hipoacusia, significa que lo que tenemos es que se oye mejor por la vía ósea que por la vía aérea y por lo tanto tenemos una hipoacusia de transmisión o de conducción. Y en ese caso, una que fuera bilateral, pues podría ser un proceso de otitis media bilateral, un proceso de otitis serosa bilateral. Sería más probable, en este caso, pensar, por ejemplo, que el paciente tuviera una otoesclerosis. Sería una de las causas posibles de esta. En principio eso no me suena nada que pueda tener relación con la cefalea que tiene este paciente. Sí podría pensar, si sospechara que el paciente tuviera un Payet, la otoesclerosis es como una manifestación del Payet y bueno, o una enfermedad que tiene por lo menos una patogenia muy similar y que se puede dar como enfermedad asociada. No nos cuadra. Rinorrea y lagrimeo en un lado de la cara. Eso me habla de una cefalea histamínica, una cefalea tipo de Horton o en racimos y no me cuadra mucho con el trastorno que hemos dicho antes. En principio eso pensaría que no. Y rigidez de nuca con signos de Kernig y Brudzinski. Eso significaría que el paciente pienso que tiene una meningitis. El hiperparatiroidismo se puede complicar con meningitis. ¿Sería una complicación frecuente de la cirugía del hiperparatiroidismo una meningitis? Tampoco me suena, tampoco lo parece, por lo tanto nos quedamos con la 1, hemianopsia bitemporal y pensamos que el paciente pueda tener una MEN tipo 1, o sea que pueda tener asociación de un hiperparatiroidismo con un tumor hipofisario y con un tumor a lo mejor del páncreas endocrino que no nos toca por ahora aquí y no lo hemos visto. Bien, hemianopsia bitemporal. Hablando sobre endocrino, en este caso, pues tenemos, si os contara que se trata de un paciente que ha consultado porque notaba que tenía crisis de cefalea visión borrosa y que en una de ellas le habían encontrado que tenía una hipertensión con una tensión arterial muy alta. Tenía crisis hipertensivas y esas crisis hipertensivas se acompañaban de palpitaciones, de temblores, se acompañaban de midriasis, tenía de vez en cuando diarrea, etcétera. Pues al hacerle una resonancia, con esa imagen hiperintensa en T2, por ejemplo, tenemos que efectivamente sospechamos en la presencia de un feocromocitoma. Recuerdo que en el feocromocitoma la prueba de imagen se hace después de la sospecha analítica, que sería el aumento de las catecolaminas y sus metabolitos en sangre y orina. Una vez tuviera ese dato, pasaría a la prueba de imagen, en donde si encontrara el tumor, como es este caso, pues procedería a su preparación prequirúrgica con alfa bloqueo, con beta bloqueo, con volumen suficiente y luego a la cirugía. En el caso de que el tumor fuera demasiado grande o que no se encontrara tumor, necesitaríamos recurrir a una gammagrafía, por ejemplo, con metayodobencilguanidina, que podría servirnos para ver si hay metástasis, en el primer caso, que el tumor fuera demasiado grande, o para encontrar el paraganglioma, si es que no hemos encontrado el feocromocitoma. Bien, una vez pasado esto, hacemos unas iniciales, hacemos como una especie de pasapalabra rápidamente y vamos a ir haciendo un repaso
de ciertos conceptos rápidos, pero que nos sirvan como un poco de ágil, un poco de pasarlo bien. Para, que te edito. No digas mis iniciales. Repite esta diapo. Vale, correcto. Pero no me regañes. No he cortado, o sea, que habla. Bien, una vez terminamos esto, empezamos a hacer una especie de juego de pasapalabra, en donde vamos a ver unas definiciones y vosotros me tenéis que decir de qué se trata. Y por darle un poquito de flow lo hemos hecho en rima. Empieza por la A, del tiroides y no estrula, de la ceja a la cola, queda sin pelos y sola. ¿Qué tiene la ceja? Tiene una alopecia de la cola de la ceja, que es un signo que puede ser del hipotiroidismo, puede ser de la lepra, por ejemplo, puede ser de la sífilis, puede ser de la dermatitis atópica, entre otras. Por la B, un tipo seco y enjuto con mantux, que es positivo, ¿puede ser imperativo reclamarle en el esputo? Por la B, pues sí, una baciloscopia, porque una vez que tiene mantux positivo tenemos que ver si tiene posibilidad de que pueda tener una radiografía de tórax con alteraciones y una baciloscopia que me confirmaría la enfermedad tuberculosa. Pues con la B es la que responderíamos. Si alguien ha puesto bacilo de Koch, ha pensado bacilo de Koch, pues lo vamos pensando como bueno también. Empieza por C, con dolor abdominal, un muchacho está muy mal, profundamente inflamado en el ilion terminal. ¿Qué enfermedad tiene? Con inflamación en el ilion terminal, efectivamente una enfermedad de Crohn. Crohn, correcto. Con la D, las vacunas la previenen, pero es rara alguna gente. No vacunar a sus nenes no es medida inteligente. Su faringe se entumece y el Benjamín languidece. ¿Qué enfermedad te puede dar si no te vacunan y tu faringe se entumece con unas membranas branco-grisáceas e incluso puedes tener una verdadera laringotraqueitis con un cierre y una disnea profunda? Pues efectivamente el croup diftérico, la difteria. Correcto. Y con la E, tenía Arsenia 2 riñones, con arterias tapaillas, pusimos medicaciones y la urea vino altilla. ¿De qué se trata? Si no, le he puesto una medicación a una persona con estenosis de la arteria renal, resulta que era bilateral y tiene un fallo renal, esto me ha salido también en verso sin prepararlo, efectivamente lo que tenía era una estenosis de la arteria renal y a lo mejor le hemos puesto como tratamiento enalapril, por ejemplo. ¿Vale? Venga. Continuamos con la trama clínica. Efectivamente, en el caso anterior, que vimos que podía tener una hemianosia bitemporal, el paciente tenía un adenoma hipofisario de 2,5 centímetros. Se realizó un estudio hormonal para detectar hiperfunción. ¿Cuál de estos datos analíticos sería más compatible con la existencia de un tumor no funcionante? O sea, el paciente tiene un tumor hipofisario grande, 2,5 centímetros. Vamos a ir viendo datos analíticos que me hace pensar que ese tumor no es productor hormonal. Unas hormonas tiroideas elevadas con TSH alta. Esa, por supuesto que sí, esa es un TSH-oma, ese es un tumor hipofisario productor de TSH que puede producirte lo que se llama un hipertiroidismo secundario. En esa situación no hay mucho otro diagnóstico diferencial. Un hipertiroidismo con TSH alta pueden ser dos cosas, o un tumor hipofisario o ese síndrome de resistencia periférica a las hormonas tiroideas, pero que puede tener efecto la hormona tiroidea en exceso en el corazón y producir ese hipertiroidismo, pero más bien de manifestaciones cardiológicas. Sería ese el principal diagnóstico diferencial, por lo tanto, simplemente una prueba de imagen hipofisaria es la que nos pondrá sobre la pista. La 2, cortisol elevado, ACTH elevada, hasta ahí estamos hablando de un síndrome de Cushing, ACTH dependiente. El cortisol no responde a dosis altas de dexametasona, pero sí al estímulo con CRH. Bien, cuando nosotros tenemos un síndrome de Cushing que se ha diagnosticado por las pruebas iniciales de cribado, como son el cortisol en saliva, el cortisol en orina o la prueba de supresión rápida o débil con dexametasona, en ese caso pasamos al diagnóstico etiológico. ¿Cuál es la causa de? Si la ACTH está alta, tenemos dos posibles tumores, o el tumor hipofisario o el tumor pulmonar, o en general los productores de Cushing ectópico. Si la ACTH venía baja es un tumor suprarrenal. Estamos ahora en un caso con ACTH alta, entonces vamos a diferenciar entre hipofisario o ectópico. La no supresión con dosis alta de dexametasona, en principio, pues podría tratarse de un tumor ectópico, pero también de un macroadenoma hipofisario que suele ser más difícil frenarlos.
Pero sin embargo el estímulo con CRH solo es característico del tumor hipofisario. Recordad que las células del tumor hipofisario productor de ACTH son medianamente buenas personas y responden a su madre, le hacen caso a su madre, a la CRH en este caso. O sea que esa sí sería compatible también. Niveles elevados de IGF-1 y elevación de GH que no se suprime con glucosa. Ese es el patrón funcional normal de los pacientes que tienen acromegalia. Sería también un tumor funcionante. Y luego me dicen niveles de prolactina ligeramente elevados. Una persona con un tumor hipofisario de 2,5 centímetros tendría una prolactina de 1500, de 3000, de 5000, de lo que sea, pero no una prolactina ligeramente elevada. Si tiene esa situación, significa que ese tumor grande lo que está haciendo es comprimir el tallo hipofisario y producir una hiperprolactinemia porque está bloqueando la frenación con dopamina por parte del hipotálamo. O sea que esa es la que no sería compatible. No sería compatible con un tumor funcionante. El tumor seguramente no es funcionante, pero está produciendo hiperprolactinemia por compresión del tallo. Aquí simplemente una imagen en donde tenéis que pensar qué tipo de situación tiene este paciente. Si os dijera, por ejemplo, que esta imagen es un estudio histopatológico de un ganglio en un paciente que tiene pues, de clínica, a lo mejor solo tiene esa infiltración ganglionar con adenopatía, a lo mejor tiene esplenomegalia y a lo mejor tiene manifestaciones clínicas de fiebre, sudoración nocturna y pérdida de peso, que puede ser también. Se trataría, por lo tanto, de células linfoides, son células mononucleares, pero ¿qué es lo que nos llama la atención? Pues el citoplasma vacuolado, las vacuolas, y eso es un dato característico de un linfoma que tiene como marcadores, efectivamente, la translocación 8-14 y el oncogen c-MYC. Se trata de un linfoma de Burkitt, en cuyo tratamiento la ciclofosfamida es importante, aparte de otros fármacos también. Bien, hablando de esto, hablando del linfoma de Burkitt y de los genes que tiene y tal, vamos a hablar sobre la relación de los virus con la oncohematología. Aquí tenemos 4 virus que pueden producir enfermedades de oncohematología, ya sea leucemia, ya sea linfoma, ya sea otro tipo, y vamos a ver enfermedades que se puedan relacionar con ellos. El linfoma de cavidades, el carcinoma nasofaríngeo, o linfoma anaplásico o nasofaríngeo, como queráis llamarlo, la leucemia, el linfoma T y el inmunocitoma. El linfoma de cavidades, ese que puede ser típico linfoma que se pueda asociar, por ejemplo, con derrame pleural, tiene relación, como ya sabéis, con el virus herpes 8. O sea que ahí tendríamos esa asociación. El carcinoma nasofaríngeo, ese que se puede manifestar en un adulto con otitis serosa y con adenopatía unilateral y con parálisis de pares craneales, se asocia sobre todo, por supuesto, con el virus de Epstein-Barr. La leucemia linfoma T del adulto, de la que lo único que es necesario saberse es que, aparte de llevar leucemia por células linfoides atípicas, lleva también lesiones cutáneas tipo nódulos, úlceras, etcétera, de linfoma cutáneo, linfoma T, y que aparte se puede asociar con hipercalcemia y es más propio de climas tropicales. Se produce por un retrovirus, el HTLV1. Y el inmunocitoma, ese tumor que tiene un cierto parecido con los linfomas de células plasmáticas en conjunto, se relaciona con la infección con el virus hepatitis C. Bien, hablando de hematología, vamos a ver los tratamientos. He representado un bote de pastillas ahí, pero los tratamientos a veces pueden ser pues, intravenosos, pueden ser intratecales, pueden ser por vía oral, pero tenemos que decir el nombre del fármaco o de los fármacos que vamos a usar en estas situaciones. Primer bote. Cuando hay esa alteración ABL-BCR en genética molecular, ese cromosoma de Filadelfia, que suele ser lo que se veía más macroscópicamente, digamos, que realmente se corresponde con ese reordenamiento ABL-BCR, con mayor actividad tirosinquinasa. ¿Qué se trata? Pues el cuadro que lo puede presentar principalmente la leucemia amiloide crónica, aunque recuerdo que en las leucemias agudas también puede estar este ABL-BCR. Se trata con TINIP en general, imatinib, dasatinib, nilotinib, etcétera, pazopanib. El BCL1. El BCL1 es el marcador del linfoma del manto, sobre todo con la translocación 11-14. En el linfoma del manto, el tratamiento que vamos a hacer, como suele tener CD20, la pauta CHOP más rituximab. JAK2. JAK2, esa alteración genética que suele estar presente en los síndromes mieloproliferativos crónicos distintos de la leucemia amiloide crónica, por ejemplo,
muy frecuente en la policitemia vera y en la mielofibrosis. Concretamente en la mielofibrosis sí nos puede servir como diana para el tratamiento con rusolitinib. En la policitemia vera normalmente solemos hacer tratamiento con flebotomías y a veces usamos también la hidroxiurea. La translocación 15-17, esa es la que condiciona una proteína quimérica PMLR-alfa, que es la que hace que las células respondan al ácido retinoico. Esta translocación 15-17 es la que se asocia con la leucemia promielocítica aguda o leucemia M3 y su tratamiento es con ácido retinoico, con ATRA y con trióxido de arsénico. Aquí hemos puesto el ATRA fundamentalmente. Los CDs del tenis, el 15-30, los demarcadores del tenis, el 15, el 25 que se cuela por ahí y el 30 son del linfoma de Hodgkin y esta enfermedad de Hodgkin se trata con la pauta ABVD. Y la alteración 13Q-, esa deleción en el brazo largo del cromosoma 13, es la más frecuente de la leucemia linfoide crónica. Y en esta leucemia linfoide crónica, recuerdo CD5, CD19 y CD20, el tratamiento se puede basar, podemos dar dos fármacos de fludarabina, de rituximab y de ciclofosfamida. Esos tres combinados de dos en dos muchas veces y con algo para prevenir el síndrome de lisis tumoral, tipo alopurinol, febuxostat, rapuricasa, etc. Bichos y bichos. Vamos a relacionar bichos de animales con bichos de infecciones. Y aquí lo hemos puesto, pero nos hemos confundido. Estábamos ya un poco dormidos y no lo hemos puesto bien. Entonces tenemos que asociarlo correctamente. ¿La cabra tiene esplenomegalia y pancitopenia? No me suena. La esplenomegalia, la pancitopenia, la hipergamma-globulinemia, la monocitosis, la hiperpigmentación, muchas veces todo eso son manifestaciones de la leishmaniasis. Y la leishmaniasis ya sabéis que se asocia con los perros, a perrete. Correcto. Neumonía con esplenomegalia. La neumonía con esplenomegalia se da en algunas situaciones, pero no son demasiado frecuentes esta neumonía con esplenomegalia. En la fiebre Q, por ejemplo, puede estar y puede estar también en ¿qué otra enfermedad? En la infección por clamidia o por clamidófila citacis, la citacosis, que tiene relación con loro, periquito, papagayo, cotorra, cacatúa, y nos vamos para el loro que está por aquí asociado. Neumonía con esplenomegalia, correcto. ¿Está bien puesta la orquitis en el perrito? Pues no, porque al perrito ya le hemos puesto esplenomegalia y pancitopenia. Orquitis, espondilitis, aparte del cuadro de fiebre, de sudoración con olor como a paja húmeda, como se suele describir normalmente, aparte de la posible alteración, la posible valvulopatía, la posible meningitis, todas esas otras manifestaciones que puede tener la brucelosis o fiebre de Malta, que tiene relación con la cabra, como ya sabéis. Vale, el gatito tiene neumonía y tiene adrenalitis. Esa neumonía y esa adrenalitis, neumonía con adenopatías, alteración suprarrenal con calcificaciones suprarrenales, suena a tuberculosis. Pero hay otro bicho que también produce esa misma asociación y es Histoplasma capsulatum. Y el Histoplasma capsulatum es el de las cuevas. Y en las cuevas, pues murciélagos, excrementos de otros pájaros y tal, son los que pueden transmitirlo. El murciélaguito se lleva el histoplasma. La corioretinitis y la mononucleosis nos suena a tosoplasmosis y todos sabemos que la tosoplasmosis tiene que ver con los gatos, que es el huésped intermediario. He puesto ahí corioretinitis, mononucleosis, pero también tenemos la encefalitis en los pacientes con infección VIH. Y nos queda por último la cistitis y el cáncer vesical y nos queda solo el caracol. ¿Qué relaciones tienen uno u otro? Pues que el caracol también puede ser huésped del esquistosoma hematobium y el esquistosoma hematobium es el que puede producir todo esto, cistitis con unas lesiones como geográficas, unas protuberancias en la vejiga con posible riesgo de litiasis y de cáncer vesical. Casos clínicos y asociaciones que tienen. Niño de 4 años de edad que consulta por aparición a lo largo de los últimos 3 días de lesiones cutáneas en piernas y glúteos. Sus padres referían que su pediatra le había diagnosticado una infección de vías respiratorias superiores 10 días antes. Infección respiratoria y posteriormente lesiones que, bueno, que pueden ser petequiales, lo que estamos pensando. Las últimas 12 horas, dolor abdominal, 2 deposiciones diarreicas, sin fiebre, sin pérdida de peso. Me cuentan luego las petequias y las púrpuras, sobre todo en glúteos y en extremidades inferiores, y dolor abdominal intenso. Vamos a ir desglosando este caso clínico. Nos hablan de, en los últimos 3 días, lesiones cutáneas en piernas y glúteos asociados a diarrea. O sea, diarrea con lesiones cutáneas. Vamos a ver alguna asociación que pueda tener esto. Diarrea con dermatitis. Recuerdo,
colitis ulcerosa asociada con pioderma gangrenosa, la celiaquía con dermatitis herpetiforme, la amiloidosis. ¿Por qué puede tener amiloidosis? La amiloidosis, ¿por qué puede tener alteraciones diarreicas? Es bastante frecuente, tanto por la alteración de la disautonomía como por el propio sobrecrecimiento bacteriano que se puede producir. Y lo típico es el síndrome del ojo negro, que se llama la púrpura periorbitaria. El Crohn con eritema nodoso. El hipertiroidismo, que puede producir diarrea, pero por hipermotilidad, se puede asociar en la enfermedad de Graves-Basedow con misedema pretibial. O la esclerodermia, que la esclerodermia también puede dar lugar a un megacolon, puede producir un sobrecrecimiento bacteriano y puede producir, por lo tanto, diarrea con esteatorrea, se asocia con el Raynaud y con todas las otras lesiones cutáneas. Y por último, el feocromocitoma, que también es causa de diarrea, en la MEN tipo 2B se puede asociar con neuromas mucosos. Hay muchísimas más asociaciones de diarrea con dermatitis, pero así hemos repasado algunas de ellas. Aparte, vamos a centrarnos sobre las numerosas petequias y la alteración hematológica o la alteración que puede producir este trastorno de la hemostasia o este trastorno de sangrado que puede parecer cuando veamos este caso clínico. Y recordamos, en los pacientes que tienen, primero, en los pacientes que tienen una púrpura anafilactoide, como este caso que estamos presentando aquí, una púrpura de Schönlein-Henoch, en estos casos no hay alteración de ninguna de las pruebas de la coagulación, simplemente hay una vasculitis y esa es la causa de que haya esos pequeños sangrados, esas pequeñas extravasaciones de sangre que son las que producen esta púrpura. Pero si ya vemos que hay alteraciones de alguna de las pruebas de la coagulación, tendríamos que, si hay prolongación del tiempo de sangría, puede ser una trombopenia, si hay pocas plaquetas, o si no hay pocas plaquetas es un von Willebrand. En el von Willebrand recuerdo que también puede estar prolongado el TTPA, tiempo de tromboplastina. Cefalea en un paciente que tiene hemoglobinuria paroxística nocturna en tratamiento. ¿En qué causa pienso? En que se le ha producido el meningococo. Esto asociado con este tipo de enfermedades que pueden producirnos cosas más o menos parecidas. ¿Y el meningococo por qué produce púrpura petequial? Pues porque puede dar esos cuadros graves que lleven hasta un síndrome de Waterhouse-Friderichsen. Prolongación del tiempo de sangría y plaquetopenia con anticuerpos anti-2P3A. Eso es la púrpura trombopénica inmune o enfermedad de Werloff. Es la que puede producir este cuadro, esa plaquetopenia de causa autoinmune y por lo tanto con anticuerpos anti-2P3A. ¿Y en qué cuadro pienso si hay un tiempo de sangría prolongado, una trombopenia, confusión y esquistocitos? Esa asociación me hace pensar, o sea, la trombopenia con púrpura trombótica y con esquistocitos por anemia hemolítica, pienso en una PTT, en este caso con clínica neurológica también como confusión. Y hasta aquí el asociamiento de hoy y continuaremos más adelante y espero que os haya sido muy útil.